Tenemos información en vivo, estamos con Pierina Nava, quien nos informa desde el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2. Adelante, Pierina. Gracias, Paloma. Me encuentro en el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, acompañado de la doctora María del Carmen Gallardo Neira, presidenta de este colegiado, quien nos va a explicar qué sucede ahora luego de la culminación de las elecciones internas. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está, señorita? Muy buenos días. Efectivamente, estamos hoy día ya 10 de diciembre, habiendo concluido las elecciones internas. Nos encontramos, si me acompañas, en esta situación, ya en esa etapa del cronograma. Si bien es cierto, estamos 10, aún estamos a la espera nosotros que la OMPE publique los resultados de estas elecciones, y lo que prosigue ya propiamente en el Jurado Electoral Especial es que hasta el día 22 de diciembre los partidos o agrupaciones políticas presentan a través de sus personeros legales la lista completa, de donde ya empieza también el trabajo del jurado, en el sentido que pasamos a revisar en 3 días calendarios. Estamos 22 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Tenemos la tarea de revisar las listas presentadas en un aspecto, digamos, formal. El primer tamiz que se hace es respecto de si se han cumplido las normas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones para la realización de elecciones internas y la presentación de los candidatos. Hay diversos temas, entre ellos muy importante es en la actualidad el respeto de la paridad en lo que se refiere al género, ¿no? Masculino, femenino, etcétera. También se verifican las capacidades que ha tenido este personero o que tiene para ser presente, es decir, vemos todo el aspecto formal, meramente. Además de algunos aspectos de los candidatos, de los propuestos, y la acción del jurado es declarar, admitiendo, ya sea la lista completa o de algunos de los candidatos, declarar inadmisible quizás alguno de ellos si se advierte alguna deficiencia que puede ser subsanada, o si es que se dan los casos que no corresponde su inscripción, se declara la improcedencia. Doctora, usted mencionó que el 22 es la fecha límite para la presentación y la inscripción de los candidatos, tanto a la Presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino. Su colegiado específicamente solo ve a los congresistas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lima Centro 2 tiene competencia únicamente sobre aquellos candidatos al Parlamento. Doctora, ¿ha habido algún cambio respecto, porque seguimos en medio de una pandemia, en ese aspecto, cómo ustedes van a realizar para poder llegar o tener un trato más directo con los personeros legales que nos mencionan? Mira, esa pregunta es muy importante. En aras de la transparencia y dado efectivamente que nos encontramos y continuamos en una situación de pandemia, de distanciamiento, aislamiento, etcétera, lo que se ha previsto por el jurado es solicitar que se aperture una plataforma virtual por medio de la cual los personeros van a poder tener contacto con el colegiado en caso tengan alguna duda, alguna observación que nosotros tengamos que salvar. Y otra cosa que sí les quería mencionar, aprovecho que es muy importante, que efectivamente para el día 22 de diciembre entonces es la fecha límite, pero también solicitamos a los actores, en este caso los personeros legales, que son los que representan y van a traer la voz de sus agrupaciones o partidos políticos, que tomen la diligencia del caso, porque esta vez la presentación es meramente virtual y únicamente virtual. Entonces, que tomen las precauciones, que sean diligentes, para que la presentación, como que efectivamente es hasta el día 22 de diciembre, hasta las 12 de la noche, pero que no se esperen, como hemos visto quizás en anteriores procesos, ¿no? Recordando que va a ser únicamente virtual el ingreso, para lo cual ya se han preparado también estos personeros a través de diversas capacitaciones que ha dado la propia Escuela de Gobernabilidad. Perfecto, doctora, usted nos menciona que de repente en algunos casos se podría declarar inadmisible o improcedente. Por favor, especifíquenos cuál es la diferencia de estas y qué sucedería. Bueno, en el caso de la inadmisibilidad es porque se advierte que, si bien es cierto, se habrían cumplido con los requisitos que establece la norma, pero se puede encontrar que dentro de ellos hay alguna deficiencia. Se me ocurre en el caso de los personeros que quizás no acrediten
realmente que están con la representación actualizada, por lo tanto se les da un día para que subsanen. Es decir, pueden subsanar y el jurado vuelve a calificar y probablemente se declare ya la admisión. Ese es en el caso de los personeros. Que se declare inadmisible por alguna causal, ¿no? También puede advertirse algún hecho en los candidatos que quizás no está muy claro. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, la norma también establece que los candidatos, aquellos a quienes se les está postulando, tienen que haber firmado una declaración en donde aceptan ser candidatos. Digamos que no se adjuntó ese documento, se declara inadmisible para que el personero lo adjunte. Y así como yo. Y en caso sí que se trate, por ejemplo, de que alguno de estos candidatos o precandidatos, ¿no?, cuenten con alguna sentencia, se advierta, se encuentre por los asistentes jurisdiccionales que cuentan con una sentencia en primera instancia, también de acuerdo a la norma vigente, en esos casos no procede su inscripción, por lo tanto se declara la improcedencia. Ahora, importante es resaltar que se produzca el caso de improcedencia si la parte se considera que es agraviada, pues ejerciendo su derecho de defensa puede solicitar una revisión por el superior, ¿no? Siempre respetando el debido proceso y la instancia plural en este caso. Ahora, doctora, el 10 de febrero sería la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos. ¿Qué más detalles nos podría dar frente a esa fecha? Sí, bueno, a partir de, repito, el 22 de diciembre es una fecha importante porque empieza a trabajar como desde ahora, están trabajando ya fiscalizadores, pero propiamente una vez admitida ya o inscrita la lista con los candidatos, que tiene que ser, tenemos el día 25, se publica el día siguiente, los fiscalizadores de hojas de vida empiezan a trabajar, a revisar especialmente dentro de lo que es el legajo, podríamos decir, o de esta declaración ante declara, hay algunos rubros que son muy importantes. Bueno, en verdad todos son importantes, ¿no? Se revisa si se cumple realmente con la parte académica que está descrita, etc. Pero sobre todo se incide en lo que vendrían a ser las sentencias, tanto en materia penal, que sí o sí implicaría una exclusión del candidato, pero también hay otros procesos que podrían tener los candidatos en materia civil, laboral, de familia inclusive, ¿no? Aún teniendo o no sentencia, pero tendría que haber sido declarado en primera instancia. Entonces, todo ello viene siendo verificado. Hay causales de exclusión que también están en la norma, y es importante porque antes del 12 de marzo nosotros ya tendríamos que haber culminado con ese trabajo, digamos, terminado en un primer momento, porque tenemos que informar pues, a la OMPE. Pero no obstante ello, el trabajo de los fiscalizadores y del jurado continúa. Continúa hasta el 10 de abril, en donde, conforme se indica acá, se podría dar inclusive alguna exclusión, ¿no? Que no tendría los mismos efectos que el anterior, pero sí lo que es de resaltar es que se busca que los candidatos que lleguen al 11 de abril estén, digamos, protegidos o blindados con la idoneidad que se requiere de ellos. Entonces, el trabajo es continuo. Esto es al margen también de otras actividades del jurado en cuanto a lo que es publicidad, propaganda electoral, etc. Es importante también recalcar, si me permites, que aquellos datos que han sido ingresados o que van a ser ingresados por el personero legal a través de este sistema de Clara, constituye declaración jurada de hoja de vida. Se presume entonces en un principio que todos aquellos datos son verdaderos. No obstante, el jurado pues tiene la obligación por mandato legal de hacer un seguimiento. Perfecto, doctora. Entonces, finalmente podría exhortar nuevamente, en este caso, dentro de su colegiado que compete a los candidatos al Congreso, a que no esperen las fechas límites, como usted mencionó, y puedan pues inscribirse de manera oportuna. Sí, es importante que, repito, que tomen, que con la diligencia del caso preparen y hagan el ingreso de los documentos, ¿no? Sabemos que todo es esta vez utilizando el servicio de Internet, pero quizás podría ocurrir, Dios no quiera, pero podría ser que ocurra algún desfase, no sé. Entonces, todo eso tiene que estar ya
previsto por los personeros para que no tengan ningún problema, y nuestro trabajo también empezarlo a realizar, si se presentan pues con una antelación de unos días, nuestro trabajo también va a iniciar, porque el plazo máximo es de 3 días a partir del 22 de diciembre. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Paloma, como hemos visto, la doctora nos ha detallado una información clave para este proceso electoral de cara a las elecciones generales 2021 y ahora regresamos a estudios.